Hay momentos en la vida en los que te despiertas y te das cuenta de que has estado vendiendo una ilusión durante años. Enseñé lo que llamábamos yoga, salones llenos de personas buscando paz, estirando sus cuerpos en posturas perfectas, sudando bajo luces tenues mientras música étnica sonaba de fondo. Les prometía serenidad, equilibrio, conexión espiritual, y todos creíamos en ello. Pero un día, sentado en silencio después de una clase particularmente exitosa, algo dentro de mí se quebró. Miré a mi alrededor y vi lo que realmente habíamos creado. No era yoga, era una hermosa mentira colectiva. Y yo había ayudado a construirla. Esta confesión no es fácil. No es cómodo admitir que dedicaste años de tu vida a algo que en el fondo sabías que se había desviado de su esencia. Pero si algo he aprendido en este camino de autoconocimiento, es que la verdad, por incómoda que sea, siempre es liberadora. Y hoy necesito compartir contigo esta verdad. No para destruir lo que amas, no para quitarte algo que te hace sentir bien, sino para invitarte a mirar más profundo. Porque quizás, solo quizás, tú también has sentido ese vacío detrás de las posturas perfectas y las frases inspiradoras en sánscrito. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos es el resultado de décadas de práctica, de estudio, de viajes a la India, de conversaciones con maestros verdaderos y sobre todo de un despertar doloroso pero necesario. Es la historia de cómo el yoga, una de las tradiciones más profundas y transformadoras de la humanidad, se convirtió en Occidente en algo irreconocible. Y es también una invitación a recuperar su verdadera esencia, si así lo deseas. Porque aquí está la verdad incómoda. Cuando entras a la mayoría de estudios de yoga en Occidente, no estás practicando yoga. Estás practicando gimnasia espiritual. Estás consumiendo bienestar empaquetado. Estás comprando una estética de paz interior, mientras tu mente sigue siendo el mismo caos de siempre. Y lo sé porque yo fui parte de ese sistema. Yo fui uno de esos instructores que perpetuó la ilusión, creyendo que estaba transmitiendo algo sagrado, cuando en realidad estaba vendiendo una versión diluida, occidentalizada, comercializada de algo que fue diseñado para transformar la conciencia humana desde sus raíces más profundas. Permíteme llevarte al principio. Hace más de 5.000 años, en los valles del Indo, hombres y mujeres buscaban respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. ¿Quién soy? ¿Qué es esta conciencia que observa mis pensamientos? ¿Cómo puedo liberarme del sufrimiento? ¿Existe algo más allá de esta realidad cambiante? ¿No buscaban abdominales marcados? ¿No querían aumentar su flexibilidad para lucir bien en fotografías? Buscaban la liberación del ciclo de sufrimiento, lo que llamaban moksha. Buscaban unirse con lo absoluto, experimentar directamente la naturaleza de la realidad, y en esa búsqueda desarrollaron un sistema extraordinariamente completo. Le llamaron yoga, que significa unión, no unión del cuerpo y la mente, como tantas veces se dice superficialmente en Occidente. Unión del ser individual con la conciencia universal, unión con lo divino, unión con la verdad última de la existencia. Era una ciencia de la conciencia, un mapa detallado del territorio interior del ser humano, una tecnología ancestral para la transformación radical de quién eres. El yoga tradicional no es un ejercicio,
es una filosofía de vida completa que abarca 8 miembros, 8 aspectos interconectados. Los llamas principios éticos sobre cómo relacionarte con el mundo: no violencia, veracidad, no robar, moderación, no posesividad. Los niyamas, disciplinas personales: pureza, contentamiento, austeridad, estudio de uno mismo, entrega a lo divino. Las asanas, las posturas físicas, que representan apenas 1/8 del sistema total. Pranayama, el control de la energía vital a través de la respiración. Pratyahara, la retirada de los sentidos del mundo externo. Dharana, la concentración. Dhyana, la meditación profunda. Y finalmente, Samadhi, el estado de absorción total en la conciencia pura. ¿Ves la diferencia? El yoga verdadero es un camino completo de transformación que comienza con cómo vives tu vida cotidiana, cómo tratas a los demás, cómo te relacionas con tus deseos y apegos. Las posturas físicas son sólo una herramienta preparatoria para que el cuerpo pueda sentarse en meditación sin molestias. Son importantes, sí, pero son un medio, no el fin, y ciertamente no son lo más importante. Pero algo sucedió cuando el yoga llegó a Occidente a principios del siglo XX. Se encontró con una cultura obsesionada con el cuerpo físico, con el rendimiento, con la apariencia, con resultados medibles y rápidos. Se encontró con el capitalismo, con la necesidad de empaquetarlo todo para venderlo. Y lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó su transformación. Los maestros que llegaron a Occidente, algunos con las mejores intenciones, tuvieron que adaptarse. La gente occidental no estaba interesada en sentarse en silencio durante horas, no quería escuchar sobre el desapego y la renuncia, pero sí estaba fascinada con las posturas exóticas, con la promesa de un cuerpo flexible y fuerte, con la idea de una paz interior que pudiera obtenerse en una clase de 60 minutos sin tener que cambiar fundamentalmente su estilo de vida. Y así, gradualmente, el yoga se convirtió en lo que conocemos hoy. Se convirtió en power yoga, hot yoga, yoga fit, vinyasa flow con música electrónica. Se llenó de ropa deportiva de marca, de estudios boutique con precios exclusivos, de influencers haciendo posturas imposibles en playas paradisíacas. Se convirtió en una industria multimillonaria, donde lo que importa es cuánto puedes estirar, cuán perfecto es tu perro boca abajo, cuántas calorías quemas en una sesión. Yo fui parte de eso. Obtuve mis certificaciones, abrí mi propio estudio, diseñé clases que la gente amaba y lo que enseñaba era bueno, no me malinterpretes. Ayudaba a las personas a moverse mejor, a respirar conscientemente, a tener momentos de calma en sus días caóticos, pero me decía a mí mismo que estaba enseñando yoga y eso era una mentira. Estaba enseñando ejercicio con un barniz espiritual, estaba vendiendo bienestar instantáneo y lo peor es que había empezado a creer mi propia narrativa. El punto de quiebre llegó durante un viaje a India. Había ido muchas veces antes, por supuesto, para cursos de formación, para visitar ashrams famosos, para obtener más certificaciones que agregar a mi currículum, pero esta vez fue diferente. Esta vez, por casualidad o destino, terminé en un pequeño pueblo en las estribaciones del Himalaya, en la casa de un anciano que había practicado yoga toda su vida. No era famoso,
no tenía seguidores en redes sociales, no cobraba por sus enseñanzas. Me senté con él durante semanas. Al principio esperaba que me enseñara posturas avanzadas, técnicas especiales de respiración, secretos ancestrales que pudiera llevar de vuelta a mi estudio. Pero no hicimos casi nada de eso. Principalmente nos sentábamos en silencio. Hablábamos sobre la naturaleza de la mente, sobre el sufrimiento, sobre el ego. Me preguntaba sobre mi vida, mis motivaciones, mis miedos más profundos, y lentamente, dolorosamente, comencé a ver la verdad. Una mañana, después de una meditación particularmente intensa, le pregunté: ¿qué opinas del yoga que enseñamos en Occidente? Se quedó en silencio un largo rato, mirando las montañas. Finalmente dijo: lo que ustedes llaman yoga es como tomar una semilla sagrada, plantarla en tierra infértil y contentarse con que brote un tallo. Celebran el tallo, lo adornan, lo fotografían, pero nunca dejan que se convierta en el árbol majestuoso que estaba destinado a ser. Sus palabras me atravesaron, porque tenía razón. Habíamos tomado algo profundo, transformador, liberador, y lo habíamos reducido a su expresión más superficial, y lo habíamos hecho no por malicia, sino por ignorancia, por las presiones culturales, por el deseo de hacer el yoga accesible, por la necesidad de ganarnos la vida, pero en el proceso habíamos perdido su corazón. Entiéndeme, no estoy diciendo que practicar posturas físicas sea malo. El movimiento consciente es hermoso y beneficioso. La flexibilidad y la fuerza son valiosas. Tomar una hora de tu día para conectar con tu respiración y calmar tu mente es maravilloso. El problema no es lo que hacemos, sino lo que pretendemos que es. El problema es llamar yoga a algo que no lo es y creer que por hacer unas posturas durante una hora a la semana ya estamos en un camino espiritual. El yoga real, el yoga profundo, es incómodo, no es instagrameable, no te hace sentir bien todo el tiempo. Te pide que mires directamente a tus sombras, a tus apegos, a tu ego inflado. Te pide que vivas de cierta manera, que cultives la no violencia en todos los aspectos de tu vida, que practiques la veracidad incluso cuando es inconveniente, que sueltes tu necesidad de poseer y controlar. Te pide que te sientes en silencio con tu propia mente hasta que no puedas más, y luego que sigas sentándote. El yoga real no es un producto de consumo. No puedes comprarlo en un estudio bonito por $30 la clase. No viene con ropa de marca ni con aceites esenciales. No te promete que en 3 meses tendrás el cuerpo que siempre soñaste. Te promete algo mucho más radical y difícil: la posibilidad de liberarte del sufrimiento que tú mismo creas con tu mente, la posibilidad de ver la realidad tal como es, no como deseas que sea, la posibilidad de experimentar una paz que no depende de circunstancias externas. Y aquí está la parte difícil: requiere compromiso total. No es algo que hagas 1 hora al día y luego vuelves a tu vida normal. Es algo que transforma cada aspecto de tu vida. ¿Cómo comes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo respondes al estrés? ¿Cómo ves tu propósito en la vida? Todo cambia. Y ese cambio no es cómodo, es revolucionario. Los antiguos yogis entendían esto, por eso muchos renunciaban a la vida mundana, no porque odiaran el mundo, sino porque sabían que la transformación profunda requiere dedicación completa. Sabían que es casi imposible
despertar cuando estás constantemente distraído por miles de estímulos, por deseos interminables, por la necesidad de mantener una identidad social. No digo que todos debamos renunciar a nuestras vidas y irnos a una cueva, pero sí debemos ser honestos sobre lo que realmente estamos haciendo. Cuando volví de India, mi relación con el yoga había cambiado para siempre. No podía seguir enseñando de la misma manera, no podía seguir perpetuando la ilusión. Tuve que tomar decisiones difíciles. Cerré mi estudio exitoso, perdí estudiantes, perdí ingresos, pero gané algo infinitamente más valioso: integridad. Ahora, cuando enseño, soy completamente transparente. Les digo a mis estudiantes: lo que vamos a hacer hoy es beneficioso, te ayudará a sentirte mejor en tu cuerpo, te dará un momento de calma, pero no estamos practicando yoga en su sentido completo. Estamos haciendo asanas, posturas físicas inspiradas en la tradición del yoga. Si quieres practicar yoga real, tendrás que ir mucho más profundo, y estaré aquí para guiarte si decides hacerlo. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Algunas personas se van, no quieren escuchar esto. Quieren la versión cómoda, la versión bonita, la versión que les permite sentirse espirituales sin cambiar realmente. Y está bien, cada persona está en su propio camino. Pero otras personas, las que están verdaderamente listas, se iluminan, sienten alivio. Finalmente alguien está siendo honesto con ellas. Finalmente alguien les está diciendo que esa sensación de que falta algo, ese vacío que sienten incluso después de la clase de yoga más intensa, es real y es una puerta de entrada a algo más profundo. Si este mensaje te está resonando, si estás sintiendo esa incomodidad que viene con reconocer una verdad que habías estado evitando, te invito a que te quedes conmigo en esta exploración. Hay más que descubrir, más que desaprender, más que despertar, y este es solo el comienzo. Hablemos ahora sobre qué perdimos específicamente cuando occidentalizamos el yoga. Porque no es solo una cuestión filosófica abstracta. Hay consecuencias reales, tangibles, en cómo las personas viven sus vidas. Primero, perdimos la ética. Los yamas y niyamas, esos principios fundamentales sobre cómo vivir, simplemente desaparecieron de la mayoría de las clases de yoga en Occidente. Y esto es devastador porque son la base de todo lo demás. Puedes hacer todas las posturas perfectamente, pero si vives tu vida causando daño, si eres deshonesto, si eres codicioso, si estás constantemente apegado a resultados, no estás practicando yoga, estás haciendo gimnasia mientras tu mente y tu vida siguen siendo un desastre. Ahimsa, la no violencia, es el primer yama. Y no es solo no golpear a las personas. Es cultivar una actitud de no daño en todo lo que haces. Es la forma en que te hablas a ti mismo, esa voz crítica incesante que te dice que no eres suficiente. Es la forma en que tratas a los demás cuando estás frustrado o cansado. Es tu relación con el planeta, con los animales, con toda forma de vida. Es reconocer que cada acción tiene consecuencias y elegir conscientemente no contribuir al sufrimiento. Pero en el yoga moderno puedes ver a personas haciendo posturas hermosas en sus colchonetas de diseño y luego salir de la clase y gritar a alguien en el tráfico. Pueden hablar sobre amor y luz mientras chismean cruelmente sobre otros.
Pueden publicar citas inspiradoras sobre la paz mientras albergan resentimientos profundos. Y nadie cuestiona esta incongruencia porque hemos separado el yoga de la vida cotidiana. Lo hemos convertido en algo que haces en un estudio, no en algo que eres. Satya, la veracidad, es el segundo yama. Vivir en verdad, no solo no mentir a otros, sino sobre todo no mentirte a ti mismo. Y esto requiere un nivel de autoexamen que la mayoría de las personas evita a toda costa. Requiere mirar tus motivaciones reales. Requiere admitir cuando estás siendo hipócrita, cuando tu imagen pública no coincide con tu realidad privada, cuando estás usando la espiritualidad como una máscara para evitar enfrentar tus problemas reales. En el yoga moderno, la veracidad está prácticamente ausente. Todo es positivo, todo es luz, todo es amor. No hay espacio para la oscuridad, para la duda, para la admisión de que muchas veces no sabemos qué estamos haciendo. Creamos estas imágenes perfectas de nosotros mismos como practicantes espirituales, pero es todo una fachada. Y cuanto más invertimos en esa fachada, más difícil se vuelve dejarla caer y ser simplemente humanos, con todas nuestras contradicciones y defectos. Asteya, no robar, va más allá de no tomar cosas físicas. Es no robar el tiempo de otros, no robar crédito por el trabajo de otros, no robar energía emocional de las personas que te rodean, es no tomar más de lo que necesitas del planeta, es vivir con un sentido de suficiencia, sabiendo que tienes lo que necesitas y no necesitas acumular compulsivamente más. Brahmacharya, tradicionalmente interpretado como celibato en un contexto más amplio, significa moderación, uso consciente de tu energía vital. No desperdiciar tu energía en placeres momentáneos que te dejan vacío, no estar constantemente buscando el próximo estímulo, la próxima distracción, el próximo subidón de dopamina. Es aprender a estar presente con lo que es sin necesidad de llenarte constantemente con experiencias externas. Y aparigrá, la no posesividad, la no codicia, soltar tu apego a las cosas, a las personas, a los resultados, entender que nada es realmente tuyo. Todo es prestado temporalmente. Tu cuerpo, tus relaciones, tus posesiones, incluso tus pensamientos y emociones, todo fluye, todo cambia, todo eventualmente se va y tratar de aferrarte a cualquier cosa solo causa sufrimiento. Estos principios éticos no son opcionales, no son sugerencias bonitas para personas que quieren ser extraespirituales, son la base fundamental sin la cual el resto de la práctica del yoga es inútil, porque puedes meditar durante horas, pero si vives una vida sin ética, tu mente simplemente reflejará ese caos, no encontrarás paz, no experimentarás liberación, solo encontrarás más confusión disfrazada de espiritualidad. Y luego perdimos el pranayama real, el trabajo con la respiración. En Occidente hacemos algunos ejercicios de respiración al principio o al final de la clase, pero el pranayama tradicional es una ciencia completa, es el control deliberado y consciente de la fuerza vital, del prana, a través de técnicas específicas de respiración que pueden alterar radicalmente tu estado de conciencia. Los yogis antiguos descubrieron que la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, entre lo consciente y lo inconsciente.
Al controlar la respiración de formas específicas, puedes acceder a estados de conciencia normalmente inaccesibles. Puedes calmar un sistema nervioso sobreactivado. Puedes generar energía cuando estás agotado. Puedes preparar la mente para estados profundos de meditación. Pero esto requiere práctica dedicada, supervisión de un maestro experimentado y sobre todo paciencia. No es algo que puedas aprender en un taller de fin de semana y ciertamente no es algo que puedas hacer de manera segura sin entender primero cómo funciona tu sistema energético sutil. Hay técnicas de pranayama que, si se practican incorrectamente, pueden causar desequilibrios serios, pero en el yoga moderno muchas veces se enseñan de manera superficial, como si fueran simplemente otra forma de relajación. Y, por supuesto, perdimos la meditación real. Dharana, Dhyana, Samadhi, estos tres últimos miembros del yoga, son todos estados progresivos de absorción meditativa. Son el corazón del yoga. Las posturas, la respiración, la ética, todo esto es preparación para poder sentarte en meditación profunda y estable. Pero en Occidente la meditación se ha convertido en otra cosa que consumimos. Aplicaciones de meditación que te prometen calma en 10 minutos. Meditaciones guiadas que son básicamente visualizaciones agradables. Momentos de relajación al final de una clase de yoga donde simplemente descansas en savasana mientras el instructor pone música tranquila. La meditación real no es relajación, no es visualización, no es escapismo, es el opuesto de todo eso. Es sentarte con tu mente tal como es, sin distraerte, sin escapar, sin tratar de cambiar nada. Es observar el flujo incesante de pensamientos, emociones, sensaciones, sin identificarte con ninguno de ellos. Es permanecer como el testigo silencioso, la conciencia que observa todo, pero no es nada de lo que observa. Y esto es profundamente difícil. Tu mente se resistirá con cada fibra de su ser. Te dirá que estás perdiendo el tiempo, que tienes cosas más importantes que hacer, que esto es aburrido, que no está funcionando, que nunca funcionará para ti. Te bombardeará con preocupaciones, recuerdos, fantasías, cualquier cosa para sacarte de ese estado de observación presente. Los antiguos maestros decían que la mente es como un mono borracho picado por un escorpión. Salta de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, nunca descansando, nunca en paz. Y la meditación es el proceso de calmar gradualmente ese mono hasta que finalmente se asienta y puedes ver lo que siempre ha estado ahí debajo del ruido. Tu verdadera naturaleza, la conciencia pura, silenciosa, inmutable. Pero este proceso puede tomar años, décadas, toda una vida. No hay atajos, no hay hack de productividad para el despertar espiritual. Y esta es precisamente la razón por la cual no es popular en Occidente. Vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos, progreso medible, retorno de inversión, y la meditación no ofrece nada de eso, al menos no en los términos que nuestra cultura valora. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado la palabra meditación y la hemos aplicado a cualquier cosa que sea vagamente relajante. Sentarte en silencio durante 5 minutos es meditación. Escuchar música tranquila es meditación. Colorear mandalas es meditación. Caminar en la naturaleza es meditación. Y sí,
Todas estas cosas son beneficiosas y pueden tener cualidades meditativas, pero no son la práctica transformadora de meditación que el yoga describe. Déjame compartir contigo lo que cambió cuando comencé a practicar meditación real, no la versión occidentalizada. Había estado haciendo lo que creía que era meditación durante años. Me sentaba, respiraba, trataba de calmar mi mente. A veces me sentía relajado después. Pensaba que estaba progresando. Pero cuando comencé a practicar con instrucciones tradicionales, con un maestro que realmente sabía, me di cuenta de que todo lo que había estado haciendo antes era solo prepararme para sentarme cómodamente. La práctica real comenzó cuando dejé de tratar de lograr algo, cuando dejé de evaluar si mi meditación había sido buena o mala, cuando dejé de esperar algún tipo de experiencia especial y simplemente me senté día tras día, a veces durante horas, no porque me sintiera bien, muchas veces me sentía terrible, mi cuerpo dolía, mi mente era un tornado, estaba aburrido, frustrado, dudoso, pero seguí sentándome y lentamente, tan gradualmente que casi no lo notas, algo comienza a cambiar. No es que tus problemas desaparezcan, no es que de repente estés en paz todo el tiempo, es más sutil que eso. Comienzas a notar un espacio entre tus pensamientos y tu respuesta a ellos. Comienzas a ver tus patrones mentales con claridad. Comienzas a reconocer cuando tu ego está hablando, cuando tu miedo está dirigiendo, cuando estás operando desde viejos condicionamientos, y en ese reconocimiento hay liberación. Porque cuando puedes ver algo claramente, cuando puedes observarlo sin estar completamente identificado con ello, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Tus pensamientos negativos siguen surgiendo, pero ya no los crees automáticamente. Tus emociones difíciles siguen apareciendo, pero ya no te arrastran completamente. Sigues siendo humano, con todas las dificultades que eso conlleva, pero hay una libertad fundamental en el centro de tu ser que nada puede tocar. Esto es lo que el yoga promete, no un cuerpo perfecto, no ausencia de problemas, no una vida fácil. Promete liberación del sufrimiento que tú mismo creas, con tu identificación con tu mente y tu ego. Y esa liberación no viene de una clase de yoga semanal, viene de un compromiso profundo, sostenido, de vivir de acuerdo con principios éticos, de purificar tu forma de vida, de trabajar con tu energía vital y sobre todo de sentarte en meditación hasta que veas directamente la naturaleza de tu propia conciencia. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿entonces el yoga moderno no tiene valor? ¿Todo lo que he estado haciendo es inútil? Y la respuesta es no, no es inútil en absoluto, pero necesitamos ser honestos sobre lo que es y lo que no es. Si vas a una clase de yoga y te mueves conscientemente, si prestas atención a tu respiración, si tomas un descanso de las demandas constantes de tu vida, eso es valioso. El movimiento consciente es sanador. La respiración profunda calma tu sistema nervioso. Tomar tiempo para ti mismo es necesario. Todas estas cosas son beneficiosas, pero no son yoga en el sentido tradicional. Son herramientas de bienestar inspiradas en el yoga. Y está perfectamente bien disfrutar de esas herramientas por lo que son. El problema surge cuando confundimos las herramientas con el camino completo, cuando pensamos que porque podemos hacer una parada de manos somos yogis avanzados, cuando asumimos
que porque vamos a clase 3 veces por semana estamos en un camino espiritual profundo. Cuando usamos el lenguaje y la estética del yoga para sentirnos especiales o superiores sin hacer el trabajo interno real, he visto esto una y otra vez. Personas que pueden realizar posturas físicamente impresionantes, pero que son profundamente infelices. Instructores de yoga con cientos de certificaciones que están llenos de ansiedad y competitividad, comunidades de yoga donde hay más chisme y juicio que en cualquier otro lugar. Y todo esto sucede porque hemos separado la práctica de sus raíces filosóficas y éticas. El ego es astuto, puede tomar cualquier cosa, incluso las prácticas diseñadas para disolverlo y usarlas para inflarse. Puede convertir el yoga en otra cosa que coleccionar, otro dominio en el que ser mejor que otros, otra identidad que defender, y cuando esto sucede, no estamos deshaciendo el ego, lo estamos alimentando con comida espiritual. ¿Recuerdas cuando hablé de ahimsa, la no violencia? Permíteme darte un ejemplo de cómo esto se manifiesta en la comunidad de yoga moderna. He visto instructores empujar a sus estudiantes a posturas para las que no están listos, causando lesiones, todo en nombre del progreso. He visto estudiantes tratarse violentamente a sí mismos, forzando sus cuerpos más allá de sus límites, todo porque quieren lograr una postura que vieron en Instagram. He visto competencia feroz disfrazada de comunidad, juicio disfrazado de consejo, ego disfrazado de espiritualidad. Y lo más irónico es que esto sucede en espacios que están llenos de símbolos de paz, estatuas de Buda, mantras en las paredes, incienso quemándose, toda la estética de la espiritualidad está ahí, pero la sustancia está ausente. Porque la verdadera no violencia no es una decoración, es una forma de vida que requiere vigilancia constante sobre tus pensamientos, palabras y acciones. La verdadera no violencia significa reconocer cuando estás siendo violento contigo mismo, con tus estándares imposibles, tu autocrítica incesante, tu rechazo de partes de ti mismo. Significa detener esa violencia interna antes de que puedas esperar ser verdaderamente no violento con otros. Y esto requiere el tipo de autoconciencia que solo viene de la práctica meditativa sostenida. Lo mismo con satya, la veracidad. En la superficie todos dirían que valoran la honestidad, pero ¿qué tan honesto eres realmente contigo mismo? ¿Admites cuando estás equivocado? ¿Reconoces tus motivaciones egoístas? ¿Aceptas tus sombras, tus partes menos bonitas? ¿O has creado una imagen de ti mismo como una buena persona espiritual y defiendes esa imagen a toda costa, incluso cuando contradice lo que realmente está sucediendo en tu interior? La comunidad de yoga moderna está llena de personas proyectando imágenes cuidadosamente curadas de sí mismas. Todo es perfecto en la superficie. Sonrisas serenas, cuerpos flexibles, vidas aparentemente equilibradas. Pero debajo muchas veces hay dolor, confusión, duda, miedo, igual que todos los demás. Pero no podemos hablar de eso porque rompe la ilusión, porque admitir que todavía luchas, que todavía cometes errores, que todavía no tienes las respuestas, se ve como un fracaso en un mundo que espera que el yoga te haga perfecto. Y esto es exactamente lo contrario de lo que el yoga verdadero enseña. El yoga real
comienza con la admisión radical de que no estás bien, de que estás sufriendo, de que tu mente es un desastre, de que no tienes idea de quién eres realmente. Comienza con humildad profunda, no con perfección pretendida. Uno de los textos clásicos del yoga, el Yoga Sutra de Patanjali, comienza con ahora la instrucción en yoga, ahora. No cuando seas lo suficientemente flexible, no cuando hayas resuelto todos tus problemas, no cuando seas lo suficientemente bueno. Ahora, exactamente como eres, con todo tu desastre puedes comenzar, pero tienes que comenzar desde donde realmente estás, no desde donde pretendes estar. Si este viaje de descubrimiento resuena contigo, si estás empezando a ver las diferencias entre lo que has estado haciendo y lo que podría ser posible, te invito a seguir explorando conmigo. Suscríbete a Senda Serena para continuar este camino juntos, porque este no es el final de la conversación, es apenas el comienzo. Ahora quiero hablar sobre algo que es particularmente relevante en nuestra era, la comercialización del yoga y cómo esto ha distorsionado aún más su esencia. La industria del yoga mueve miles de millones de dólares cada año. Hay ropa de yoga de marca que cuesta más que lo que muchas personas ganan en una semana. Hay retiros de yoga en lugares exóticos que cuestan miles de dólares. Hay formaciones de instructores que se han convertido en negocios lucrativos, produciendo maestros en masa después de solo 200 horas de entrenamiento. Hay aplicaciones, accesorios, suplementos, todo con la etiqueta de yoga, y aquí está la ironía suprema. El yoga, una práctica que en su esencia enseña el desapego de las posesiones materiales, se ha convertido en una de las industrias de consumo más prósperas del mundo occidental. Una práctica que nos invita a mirar hacia adentro se ha convertido en una obsesión externa, con productos, apariencias y estatus social. Cuando cerré mi estudio y comencé a replantearme todo, una de las cosas que más me perturbó fue darme cuenta de cuánto de mi enseñanza había estado motivada por consideraciones comerciales. Sin siquiera darme cuenta conscientemente, había empezado a diseñar clases que sabía que la gente querría, no necesariamente lo que la gente necesitaba. Había suavizado los aspectos más desafiantes de la práctica. Había evitado hablar demasiado sobre filosofía o ética porque sabía que algunos estudiantes encontrarían eso aburrido. Había creado una experiencia que mantendría a las personas volviendo y pagando mes tras mes, y en ese proceso había traicionado la esencia de lo que supuestamente estaba enseñando. Porque el yoga real no te dice lo que quieres escuchar. Te confronta, te desafía, te incomoda, te pide que cambies de maneras que no son fáciles ni convenientes. Y eso no es un buen modelo de negocio. El modelo de negocio exitoso en la industria del yoga moderna es hacer que las personas se sientan bien, que se sientan parte de algo especial, que sientan que están progresando. Necesitas que vuelvan semana tras semana, que renueven sus membresías, que compren tus productos adicionales. Y esto crea un incentivo inherente para no ir demasiado profundo, para no desafiar demasiado, para mantener todo agradable y positivo y accesible. He estado en conferencias de la industria del yoga, donde los temas principales no son sobre cómo profundizar la práctica o cómo honrar las tradiciones ancestrales, son sobre cómo aumentar tus ingresos, cómo construir tu marca personal,
cómo usar las redes sociales para atraer más estudiantes, cómo diversificar tus fuentes de ingreso. Y sí, los maestros necesitan ganarse la vida. Eso es completamente válido y comprensible. Pero cuando el aspecto comercial se convierte en el enfoque principal, algo fundamental se pierde. Los maestros tradicionales de yoga no cobraban por sus enseñanzas. Los estudiantes venían y vivían con el maestro, ayudaban con las tareas diarias, servían y a cambio recibían las enseñanzas. La relación no era transaccional, era sagrada. El maestro no estaba tratando de atraer más estudiantes o de construir un negocio. Estaba transmitiendo un conocimiento que había recibido de su propio maestro como parte de un linaje ininterrumpido que se remontaba a siglos atrás. Ahora, no estoy sugiriendo que todos volvamos a ese modelo exacto. Vivimos en un mundo diferente, con realidades económicas diferentes, pero la pregunta es, ¿podemos encontrar formas de enseñar y practicar yoga que honren su esencia sin convertirnos en empresarios espirituales? ¿Podemos crear espacios de práctica genuina que sean sostenibles sin sucumbir completamente a la lógica del mercado? Creo que sí, pero requiere un cambio fundamental en cómo pensamos sobre el yoga y qué esperamos de él. Requiere reconocer que el valor real del yoga no puede ser empaquetado, vendido o consumido. Requiere estar dispuestos a comprometernos con una práctica que puede no darnos resultados instantáneos medibles. Requiere comunidades de practicantes que se apoyen mutuamente en la búsqueda genuina, no clubes sociales donde usamos la etiqueta del yoga para sentirnos superiores. Déjame contarte sobre algo que observé cuando estaba en India. En ese pequeño pueblo del Himalaya había personas que practicaban yoga de la manera tradicional. Se levantaban antes del amanecer, hacían sus prácticas de purificación, se sentaban en meditación durante horas, realizaban posturas con el propósito de preparar el cuerpo para más meditación, estudiaban textos filosóficos, vivían con disciplina y simplicidad, y ¿sabes qué? No se veían como los yogis de Instagram. Muchos tenían cuerpos ordinarios, algunos eran mayores, con articulaciones rígidas, no había nada glamoroso en su práctica, pero había algo en ellos, una cualidad que es difícil de describir con palabras, una presencia, una paz que emanaba de ellos sin esfuerzo, una mirada en sus ojos que sugería que habían visto algo, comprendido algo que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existe. No necesitaban convencer a nadie de nada, no necesitaban probar su espiritualidad, simplemente eran lo que eran, sin pretensión, sin performance. Comparado con eso, la mayoría de lo que vemos en el yoga occidental es puro teatro, es performance de espiritualidad, es la estética de la iluminación sin la sustancia, y no lo digo con juicio. Yo fui parte de ese teatro durante años. Lo entiendo. Es fácil quedar atrapado en ello, especialmente en una cultura que valora tanto las apariencias, pero si realmente queremos beneficiarnos de lo que el yoga tiene para ofrecer, necesitamos estar dispuestos a soltar el teatro. Necesitamos estar dispuestos a practicar cuando no hay nadie mirando, cuando no hay fotografía que publicar, cuando no hay reconocimiento social que ganar. Necesitamos estar dispuestos a sentarnos con nuestra propia mente en toda su fealdad, su confusión, su pequeñez,
Y esto nos lleva a uno de los aspectos más incomprendidos del yoga en Occidente, el papel del sufrimiento. En nuestra cultura tratamos de evitar el sufrimiento a toda costa. Queremos comodidad, placer, facilidad, y vendemos el yoga como una herramienta para lograr eso. Ven a yoga y te sentirás mejor. Te relajarás, reducirás tu estrés, encontrarás tu zen, pero el Buda, cuyas enseñanzas están íntimamente relacionadas con el yoga, comenzó con la primera noble verdad. La vida es sufrimiento, no como una declaración pesimista, sino como una observación honesta. Hay sufrimiento inherente en la existencia humana. Envejecemos, enfermamos, perdemos lo que amamos, no conseguimos lo que queremos, conseguimos lo que no queremos. Esta es la naturaleza de la vida condicionada. Y la práctica espiritual genuina no se trata de escapar de este sufrimiento o de anestesiarnos contra él. Se trata de mirarlo directamente, de comprenderlo completamente, de ver cómo nosotros mismos lo perpetuamos con nuestros apegos y aversiones y finalmente de liberarnos de la causa del sufrimiento. Pero esa liberación solo viene a través de pasar directamente por el sufrimiento, no alrededor de él. El yoga moderno muchas veces funciona como un mecanismo de evitación sofisticado. Nos sentimos ansiosos o deprimidos, entonces vamos a una clase de yoga y temporalmente nos sentimos mejor. Y eso está bien como medida de alivio inmediato, pero si eso es todo lo que hacemos, si usamos el yoga solo como una forma de sentirnos mejor sin nunca investigar por qué nos sentimos mal en primer lugar, entonces estamos perdiendo el punto completamente. El yoga real te pide que vayas más profundo, te pide que examines por qué sufres, te pide que veas tus patrones de apego, cómo te aferras a personas, cosas, ideas, identidades, y cómo ese apego inevitablemente conduce al sufrimiento cuando lo que te aferras cambia o desaparece. Te pide que veas tu aversión, cómo pasas tu vida tratando de evitar experiencias desagradables y cómo esa evitación misma es una fuente de sufrimiento. Y luego te pide que sueltes, que practiques el desapego, no como una forma de no importarte nada, sino como una forma de relacionarte con la vida sin aferrarte desesperadamente. Puedes amar sin poseer, puedes disfrutar sin apegarte, puedes estar completamente presente con lo que es sin necesitar que sea diferente, y en ese espacio de no apego hay una libertad extraordinaria. Pero soltar es doloroso. Tu ego no quiere soltar. Tu ego es la historia que has construido sobre quién eres y se aferra a esa historia con todo su poder. El proceso de desidentificarte de tu ego, de ver que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia personal, es profundamente desorientador. Es como morir mientras todavía estás vivo y tu mente hará cualquier cosa para evitar esa muerte. Por eso, el camino espiritual genuino a menudo se describe como caminar por el filo de una navaja. No es cómodo, no es seguro, requiere coraje inmenso, requiere estar dispuesto a perder todo lo que creías que eras para descubrir lo que realmente eres. Y esto es exactamente lo contrario de lo que la industria del yoga te vende. Te vende comodidad, seguridad, mejora personal, te dice que puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo, pero el yoga real no te hace una mejor versión de ti mismo. Disuelve la ilusión de que hay un tú separado que necesita mejorar.
Esto puede sonar aterrador o nihilista, pero en realidad es profundamente liberador. Cuando ves que el yo que has estado defendiendo y mejorando toda tu vida es solo un constructo mental, una historia que tu mente cuenta una y otra vez, entonces puedes relajarte. Ya no tienes que mantener esa historia. Ya no tienes que defender esa identidad. Puedes simplemente ser, sin toda esa carga. Y desde ese espacio de ser sin historia surge una compasión natural. Porque cuando ves que tu propio yo separado es una ilusión, también ves que el yo separado de todos los demás es una ilusión. Todos estamos en esto juntos, todos sufriendo bajo la ilusión de separación. Y esa comprensión naturalmente genera bondad, paciencia, compasión. Esto es lo que significa realmente la palabra yoga, unión. No unión del cuerpo y la mente, sino la realización de que nunca hubo separación. Que la distinción entre tú y yo, entre dentro y fuera, entre sujeto y objeto, es conceptual, no última, que en el nivel más fundamental toda la existencia es una unidad indivisible y nosotros somos expresiones temporales de esa unidad. Pero para realizar esto directamente, no sólo como una idea bonita, sino como una experiencia vivida, requiere práctica profunda y sostenida. Requiere lo que los budistas llaman gran esfuerzo en no esfuerzo. Requiere disciplina para sentarte día tras día, pero también requiere soltar cualquier intento de lograr algo. Requiere compromiso total, pero también rendición total. Estas son paradojas que la mente lógica no puede resolver, solo pueden ser comprendidas a través de la experiencia directa, y esa experiencia directa es lo que el yoga verdadero ofrece. No es un sistema de creencias, no es una filosofía en la que tienes que creer, es un conjunto de prácticas que, si se siguen con sinceridad y dedicación, te llevan a ver la naturaleza de la realidad por ti mismo. Y aquí está otra diferencia crucial entre el yoga tradicional y el moderno, la importancia de un maestro genuino. En el yoga tradicional, la relación entre maestro y estudiante es central, no porque el maestro sea una autoridad que debes obedecer ciegamente, sino porque el camino espiritual está lleno de trampas, ilusiones y callejones sin salida. Un maestro que ha recorrido el camino puede guiarte, puede señalar cuando te estás desviando, puede ayudarte a navegar los territorios difíciles de la mente. En el yoga moderno, esta relación maestro-estudiante prácticamente no existe. En su lugar tenemos instructores que completaron una formación de unas pocas semanas y ahora enseñan posturas y rutinas de respiración. Muchos de estos instructores son personas bien intencionadas que genuinamente quieren ayudar, pero sin una práctica profunda propia, sin haber recorrido el camino ellos mismos, sin haber trabajado extensivamente con sus propios maestros, que pueden realmente transmitir más allá de la forma externa. Cuando estuve con aquel anciano en India, no me enseñó mucho en términos de técnicas. La mayoría del tiempo solo estábamos juntos, observándolo vivir, viendo cómo respondía a las situaciones, sintiendo su presencia, y en esa presencia había una enseñanza que ninguna clase o taller podría transmitir. Era la enseñanza de lo que es posible para un ser humano, la enseñanza de que la paz profunda, la sabiduría, la compasión genuina
no son sólo conceptos hermosos, sino realidades vivientes. Esto es lo que se pierde cuando comercializamos y democratizamos completamente el yoga. La profundidad, la transmisión real de maestro a estudiante, la transformación genuina que sólo puede ocurrir en el contexto de una relación comprometida a largo plazo. No puedes obtener eso en un taller de fin de semana. No puedes obtenerlo de un video de YouTube. No puedes obtenerlo de una aplicación. Y quiero ser claro, no estoy diciendo que todos necesitamos encontrar un gurú indio en el Himalaya. Los maestros genuinos pueden venir de cualquier tradición, de cualquier cultura. Lo que estoy diciendo es que si realmente queremos practicar yoga, necesitamos buscar guía de alguien que haya ido más profundo que nosotros, alguien cuya vida refleje las cualidades que estamos tratando de cultivar, y también necesitamos estar dispuestos a ser estudiantes genuinos, lo cual nuestra cultura hace increíblemente difícil. Ser un estudiante genuino significa humildad, significa reconocer que no sabes, significa estar dispuesto a que tus ideas sean desafiadas, tus prácticas corregidas, tu ego desinflado. Significa comprometerte con algo más grande que tu comodidad personal o tu desarrollo individual. Pero vivimos en una cultura que nos dice que todos somos nuestros propios gurús, que toda verdad está dentro de nosotros, que no necesitamos nada ni nadie más que nosotros mismos. Y aunque hay un elemento de verdad en eso, la verdad última sí está dentro de ti, también es profundamente engañoso. Porque el yo que busca la verdad es precisamente la ilusión de la que necesitas liberarte. Y tu mente, sin guía, simplemente seguirá reforzando sus propios patrones. Es como tratar de ver tu propia cara sin un espejo. Puedes sentir tu cara, puedes tocarte, pero no puedes verla directamente. Un maestro actúa como ese espejo, reflejando de vuelta hacia ti lo que no puedes ver por ti mismo. Tus puntos ciegos, tus autoengaños, las formas sutiles en que tu ego se disfraza de espiritualidad. Y esto requiere confianza. Requiere la disposición de ser vulnerable, de ser visto, de ser desafiado. Requiere una relación donde no siempre te sientas cómodo o validado. Y estas cualidades van completamente en contra del yoga como industria de servicios, donde el cliente siempre tiene la razón y el objetivo es hacer que todos se sientan bien. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Si el yoga moderno es una mentira, si la industria del bienestar ha comercializado y distorsionado algo sagrado, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos el yoga por completo? ¿Nos volvemos cínicos y descartamos todo como falso? No, la respuesta no es abandonar, sino profundizar. La respuesta es ser honestos sobre lo que estamos haciendo y por qué. Si disfrutas de las clases de posturas físicas, está perfectamente bien. Pero llámalo por lo que es: ejercicio consciente, movimiento meditativo, asanas. No finjas que estás practicando yoga completo cuando estás solo tocando su superficie. Y si sientes un llamado hacia algo más profundo, si sientes que hay más en ti que explorar, más verdad que descubrir, más libertad que experimentar, entonces estás listo para el yoga real. Y ese viaje comienza no con posturas más avanzadas o técnicas más esotéricas, sino con honestidad brutal sobre tu propia vida. Comienza con preguntarte: ¿cómo estoy viviendo realmente? ¿Mis acciones reflejan mis valores?
¿Estoy causando daño a mí mismo o a otros? ¿Estoy siendo veraz o me estoy escondiendo detrás de máscaras y pretensiones? ¿Estoy tomando más de lo que necesito? ¿Estoy dispersando mi energía en 1000 direcciones sin propósito real? ¿Estoy apegado a cosas, personas, resultados, de maneras que me causan sufrimiento? Estas preguntas no son cómodas, pero son el comienzo real, porque el yoga no comienza en una colchoneta, comienza en tu vida, en las miles de pequeñas elecciones que haces cada día sobre cómo ser en el mundo. Y luego, si estás listo, comienza una práctica de meditación seria. No 10 minutos con una aplicación, una práctica real. Encuentra un maestro, una tradición, un método y comprométete, siéntate todos los días, sin importar cómo te sientas. Siéntate cuando no quieras sentarte, siéntate cuando parezca inútil, siéntate cuando tu mente sea un infierno, porque es precisamente en esos momentos difíciles cuando el verdadero trabajo ocurre. Y estudia, lee los textos clásicos, los Yoga Sutras, el Bhagavad Gita, los Upanishads, lee comentarios de maestros realizados, no para acumular conocimiento intelectual, sino para tener un mapa del territorio que estás explorando. Estos textos fueron escritos por personas que fueron donde tú quieres ir. Sus palabras pueden iluminarte el camino. Y encuentra una comunidad de practicantes genuinos, no una comunidad social donde todos fingen ser iluminados. Una sangha real, donde pueden ser honestos unos con otros sobre sus luchas, donde pueden apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, donde pueden celebrar los momentos de comprensión genuina sin convertirlos en logros del ego. Y practica paciencia. El yoga no es un sprint, es el trabajo de toda una vida, es el trabajo de muchas vidas según la tradición. No habrá un momento en el que llegues y estés terminado. Siempre habrá más profundidad que explorar, más sutileza que comprender, más ego que soltar, pero el viaje mismo es la recompensa, porque cada paso en este camino, cada momento de comprensión genuina, cada apertura del corazón, cada soltar del control, te hace más libre, no libre en el sentido de poder hacer lo que quieras, libre en el sentido de ya no estar atrapado por tus propios patrones mentales, tus propios miedos, tu propia ilusión de separación. Y esa libertad se irradia, afecta cada relación que tienes, cada interacción, cada momento de tu vida, no porque estés tratando de ser espiritual o mostrando tu iluminación, sino porque has tocado algo real en ti mismo. Y esa realidad naturalmente se expresa en cómo eres en el mundo. Si este mensaje te ha tocado, si algo en ti reconoce la verdad en estas palabras, entonces te invito a suscribirte a este canal, porque este es un espacio dedicado a ir más profundo, a no conformarnos con respuestas superficiales, a honrar la profundidad y complejidad de la vida espiritual genuina. Vamos a continuar explorando estos temas, desempacando las mentiras que nos hemos contado, recuperando las verdades que hemos perdido. Déjame compartir algo más antes de cerrar. Una de las cosas más liberadoras que descubrí en mi viaje es que el yoga real, la espiritualidad genuina, no requiere que renuncies a tu vida ordinaria, no de la manera en que a menudo imaginamos. No tienes que irte a un ashram o vivir en una cueva, aunque algunos son llamados a eso.
Lo que requiere es que traigas conciencia a tu vida ordinaria, que transformes lo mundano en sagrado a través de tu atención. Lavar los platos puede ser yoga si lo haces con completa presencia. Hablar con tu vecino puede ser yoga si lo haces con compasión genuina. Ir al trabajo puede ser yoga si lo haces como servicio, no solo como medio para ganar dinero. El yoga es la cualidad de conciencia que traes a cualquier actividad, no la actividad misma. Y esto es radicalmente diferente de lo que el yoga moderno sugiere. El yoga moderno dice, ven a este espacio especial, ponte ropa especial, haz actividades especiales y entonces estarás haciendo yoga. El yoga real dice, trae conciencia a donde sea que estés, a lo que sea que estés haciendo, y eso es yoga. Por supuesto, hay valor en tener prácticas formales, en tomar tiempo dedicado para meditación y asanas. Pero si esas prácticas no están transformando cómo vives el resto de tu día, entonces son solo otra actividad más, otra cosa más que haces. La verdadera medida de tu práctica no es cuánto tiempo puedes mantener una parada de manos, es cómo respondes cuando alguien te corta en el tráfico, es cómo hablas de las personas que no están presentes, es cómo manejas la decepción, el fracaso, el dolor, es quién eres cuando nadie está mirando. Y esto requiere una vigilancia constante, no en el sentido de estar tenso o controlador, sino en el sentido de estar despierto, de notar cuando estás operando en piloto automático, de atrapar tus patrones habituales antes de que te atrapen a ti, de elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar mecánicamente. Los antiguos yogis describían esto como recordarse a sí mismo. Es como si la mayor parte del tiempo estuviéramos dormidos, soñando que estamos despiertos, operando desde condicionamientos profundos que ni siquiera reconocemos. Y la práctica espiritual es el proceso de despertar gradualmente de ese sueño, de recordar quién realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento. Y cada vez que recuerdas, cada vez que te atrapas, perdido en pensamientos y vuelves al momento presente, cada vez que notas una emoción surgiendo y eliges no ser arrastrado por ella, estás fortaleciendo ese músculo de la conciencia. Estás creando nuevos patrones neuronales. Estás literalmente recableando tu cerebro. Y con el tiempo la conciencia se vuelve más natural, más automática, no porque hayas alcanzado algún estado especial, sino porque has entrenado tu mente para estar presente. Y desde esa presencia, toda tu experiencia de vida cambia. Los mismos eventos, las mismas situaciones, pero experimentados con conciencia en lugar de inconsciencia, son completamente diferentes. Esto es lo que el Buda quiso decir cuando dijo que el sufrimiento tiene una causa y un cese. La causa es la ignorancia, no ver las cosas como realmente son, y el cese viene de despertar, de ver claramente. No cambiamos las circunstancias externas, aunque ciertamente podemos trabajar para mejorar las condiciones de vida, pero la libertad fundamental viene de cambiar nuestra relación con cualquier circunstancia que surja. Y esto es lo que el yoga puede ofrecernos si estamos dispuestos a ir más allá de la versión comercializada. Puede ofrecernos un camino probado durante milenios para despertar de la ilusión, para liberarnos del sufrimiento autoimpuesto, para realizar nuestra verdadera naturaleza, pero tienes que elegirlo. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Ningún maestro puede darte su realización. Ningún libro puede despertarte. Ninguna técnica es mágica.
Todo lo que pueden hacer es señalar el camino. Tú tienes que caminarlo. Y te prometo, el camino es difícil. Habrá momentos en los que quieras abandonar. Habrá momentos de duda profunda donde cuestionarás todo. Habrá momentos oscuros donde enfrentarás partes de ti mismo que has estado evitando toda tu vida. Habrá frustraciones, estancamientos, sensaciones de no estar llegando a ninguna parte, pero también habrá momentos de gracia inesperada, momentos donde todo de repente tiene sentido, momentos donde sientes una paz que no tiene razón externa, momentos donde amas tan plenamente que tu corazón parece expandirse infinitamente, momentos donde simplemente sabes, sin palabras, sin conceptos, la verdad de tu propia existencia. Y esos momentos no son el final del camino, son recordatorios de lo que es posible, de lo que ya está aquí, esperando ser reconocido. Son llamados a continuar, a profundizar, a no conformarte con experiencias peak, sino a estabilizar esa conciencia despierta como tu estado natural de ser. Así que aquí está mi invitación final. Si algo de lo que he compartido hoy resuena contigo, si reconoces en ti mismo ese anhelo de algo más profundo, ese sentido de que tiene que haber más que esta existencia superficial, entonces escucha ese anhelo. No lo descartes como poco práctico o poco realista. Es la cosa más real en ti. Es tu propia conciencia llamándote a casa y comienza donde estás. No esperes hasta que seas lo suficientemente bueno, lo suficientemente flexible, lo suficientemente pacífico. Comienza ahora, exactamente como eres. Da un paso y luego otro y otro. No necesitas saber todo el camino, solo necesitas dar el siguiente paso. Y busca apoyo, busca maestros genuinos, busca comunidad genuina, busca enseñanzas auténticas. Sí, tendrás que discernir. Hay mucha falsedad ahí fuera, muchos maestros falsos, muchos caminos que conducen a callejones sin salida, pero si mantienes tu intención pura, si permaneces honesto contigo mismo, encontrarás lo que necesitas encontrar. Y sobre todo, sé paciente contigo mismo, sé amable. Este es el trabajo más difícil que un ser humano puede emprender. No te castigues cuando falles, cuando vuelvas a caer en viejos patrones, cuando pierdas tu camino. Simplemente nota, aprende y comienza de nuevo. Cada momento es un nuevo comienzo. Cada respiración es una oportunidad para despertar. El yoga moderno puede ser una mentira, pero el yoga real, el yoga profundo, el yoga transformador está vivo y disponible para cualquiera dispuesto a comprometerse con él. No en un estudio elegante o en un retiro exótico, sino aquí, ahora, en tu propia vida, en tu propio corazón, en tu propia conciencia. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Estás listo para ir más profundo? ¿Estás listo para soltar las ilusiones cómodas y enfrentar la verdad por incómoda que sea? ¿Estás listo para el trabajo real de transformación? Si la respuesta es sí, entonces bienvenido al camino, bienvenido a la senda serena, que paradójicamente a menudo pasa por territorios turbulentos antes de llegar a la paz verdadera. Este canal será tu compañero en ese viaje. Suscríbete, camina con nosotros y exploremos juntos qué significa realmente despertar. Y recuerda,
no está solo en esto. Miles de personas a lo largo de miles de años han recorrido este camino antes que tú. Sus huellas permanecen, su sabiduría permanece. Y en cada generación nuevos buscadores se levantan, reconocen el llamado y dan ese primer paso valiente hacia lo desconocido. Que tu camino esté lleno de gracia, que encuentres los maestros que necesitas, que tu práctica sea profunda y sincera y que llegues a su debido tiempo, a esa realización que siempre ha estado esperándote en el silencio de tu propio corazón. Gracias por escuchar, gracias por tu presencia y gracias por tu coraje para cuestionar, para buscar, para no conformarte con menos que la verdad completa. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos esta exploración de lo que significa vivir una vida despierta en un mundo dormido. Hasta entonces, practica con sinceridad, vive con conciencia y nunca olvides que la paz que buscas no está en ningún lugar externo, está aquí, ahora, en este momento, esperando ser reconocida. Solo tienes que detenerte el tiempo suficiente para verla. Namasté. El divino en mí honra al divino en ti, no como un saludo superficial, sino como un reconocimiento profundo de que en esencia somos una misma conciencia mirándose a sí misma a través de infinitos ojos. Que despiertes a esa verdad, que todos despertemos